Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una de las épocas más fascinantes de la historia del arte, el barroco. ¿Qué es lo que hace que este estilo sea tan especial? ¿Cómo logra cautivarnos con sus dramáticas composiciones y su intenso uso de la luz y la sombra? Acompáñanos mientras exploramos este movimiento que revolucionó la pintura, la literatura y más. Para empezar, hablemos de qué entendemos por el barroco en el contexto de la pintura. El barroco fue un movimiento artístico que surgió en Europa a finales del siglo XVI y se extendió hasta principios del XVIII. Se caracteriza por el uso de la dramatización, el realismo y un gran contraste entre luces y sombras, conocido como claroscuro. Los artistas barrocos buscaban emocionar al espectador, crear un impacto visual y emocional, a diferencia del Renacimiento, que se enfocaba en la armonía y la proporción. El barroco se inclina más hacia la exageración y la teatralidad. Podemos verlo en obras que parecen estar en movimientos, llenas de energía. Además, el barroco también tuvo un gran impacto en la literatura y el teatro. En las pinturas barrocas podemos ver cómo se plasman las tensiones y contradicciones de la época, algo que también se refleja en la poesía y las obras de teatro de ese tiempo. La era barroca no se trataba solo de arquitectura extravagante y música elaborada. Transformó el arte y la literatura. En las pinturas barrocas encontrarás contrastes dramáticos, emociones intensas y composiciones dinámicas. Estos elementos no eran solo para mostrar, sino que reflejaban las complejas realidades del siglo XVII. Es interesante cómo el contexto histórico influye tanto en el arte. Recordemos que en el barroco surge de una época de grandes cambios y conflictos en Europa, como la Contrarreforma. La Iglesia Católica utilizó el barroco como una forma de reafirmar su poder y atraer a los fieles a través de imágenes impactantes e emocionales. ¿Alguna vez han sentido que una pintura les remueve las emociones? Esa es la magia del arte barroco. Hoy nos sumergiremos en la obra de uno de sus grandes maestros, Caravaggio. Caravaggio fue una fuerza revolucionaria en el mundo artístico. Su vida fue tan dramática como sus pinturas, llena de peleas, escándalos e incluso un asesinato. Pero hablemos de su arte. Caravaggio fue un pionero del claroscuro, una técnica que juega con los contrastes entre la luz y la sombra. Tomemos como ejemplo la Vocación de San Mateo. Y luego está Judith y Holofernes. El artista Caravaggio influyó mucho en otros artistas como en Diego Velázquez en España o Peter Rubens en Bélgica. Velázquez, por ejemplo, no solo adoptó la técnica del claroscuro, sino que también llevó el realismo a otro nivel en obras como Las Meninas, muy famosa. Rubens, por otro lado, representa el barroco flamenco, con su exuberancia y movimiento. Sus pinturas como El rapto de las hijas de Leucipo son dinámicas y llenas de vidas, con un uso del color que hace vibrar la escena. Podemos dejar de mencionar a Rembrandt en los Países Bajos, cuya maestría con la luz y la sombra es insuperable. La Ronda de la Noche es un claro ejemplo de cómo el barroco puede capturar no solo la forma, sino también la psicología de los personajes. Estamos en el genio de Rembrandt van Rijn, uno de los pintores más célebres del siglo de oro neerlandés. En concreto, analizaremos a fondo su obra maestra, La Ronda de Noche. ¿Qué hace que esta obra sea tan especial? La capacidad de Rembrandt para manipular la luz y la sombra es realmente extraordinaria. Las pinturas barrocas no solo eran para decorar, sino que tenían un propósito claro: comunicar fe, drama y poder. A través de estas imágenes, la gente de la época se veía reflejada en los conflictos y emociones representadas en las obras. El barroco entonces no solo fue un estilo, sino un medio de expresión para las tensiones de su tiempo. Su legado sigue siendo evidente en cómo percibimos el arte dramático y emocional hoy en día. ¿Creen que este estilo aún resuena en nuestras vidas actuales? Definitivamente, la forma en que el barroco aborda los extremos de la experiencia humana es algo que aún nos atrae, viendo cómo son aún aclamadas las obras de este estilo. Su influencia se siente incluso en la cultura popular, y cómo nos gusta que el arte nos impacte y nos mueva. Fascinante, ¿verdad? Nos vemos en la próxima aventura artística.